Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre. Gracias por estar con nosotros, con nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos de inmediato en esta hora y media también a hacer una evaluación de los diferentes temas de país y pertinentemente aquellos relacionados con actividades que se han llevado a cabo en la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con la diáspora, con los salvadoreños que residen en el extranjero. Hoy, precisamente, para hablar sobre estos aspectos que tienen que ver con el nuevo proyecto de ley especial para el ejercicio del sufragio desde el exterior, me acompaña acá en nuestros estudios César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, mucho gusto, como siempre, aquí con toda la disposición para reflexionar esto. Vamos a tener también la presencia de Ramón Villalta. Ha tenido un pequeño atraso, pero se va a incorporar a lo largo de nuestra entrevista. Bueno, ¿cómo está de alguna manera viéndose este tema que sin duda alguna viene siendo como la gran deuda que históricamente se ha tenido, como es el caso del voto en el exterior? Mira, muchas luchas y contigo hemos hablado mucho por muchos años, ¿sí? ¿No? Mucho trabajo. Es una deuda histórica, yo diría. Histórica, sí. Hasta hoy que creo que ya se va por la ruta final. Muy merecido. Ya la población salvadoreña en el exterior va a poder elegir y ser electos también, ¿ya? Que es importante. Donde quiera que se encuentren. Se le va a poner un punto final a muchas luchas, el cual hay que trabajar mucho en los mecanismos y en los métodos de cómo vamos a llevar a cabo esto. Sin embargo, lo que hemos observado en este gobierno es que ha propiciado mucha participación ciudadana de salvadoreños en el exterior. Se han volcado a expresar su participación. Nuestra propuesta es que hay que avanzar más, ¿no? Se ha propiciado la participación muy partidaria. Hay que hacerla más general, más abierta, porque hay mucha población en el exterior con muchos deseos y energías de participar. Bueno, y esta, de alguna manera, y ya vamos a hablar también de esta prórroga automática del TPS, que creo que es algo temporal, pero también es una buena noticia, que quiero ponerla también sobre la mesa. Pero regresemos un poco al tema del voto en el exterior. Sobre todo que los elementos que en su momento se habían logrado desarrollar en una propuesta vienen y se presentan desde otra perspectiva. ¿Cuál es la variable? No sé si has tenido la oportunidad de examinar lo que se había hecho, lo que se tenía, lo que se había logrado y lo que llegó lo más reciente al Congreso de parte del Ejecutivo. Mira, hay elementos importantes. El voto por diputados y alcaldes, ya que estaba en la agenda, hoy se ha propuesto de una manera más concreta. El mecanismo de voto electrónico es algo nuevo que se está ya planteando de una manera más formal en la petición que ha enviado el presidente de la República. Y hay algunos mecanismos que a mí en lo particular me llaman mucho la atención, como por ejemplo, ¿cómo va a ser ese voto electrónico? ¿Cómo va a ser el voto presencial? Ya que no lo identifica en la propuesta. Sabes que en las elecciones anteriores donde se votaban por presidente los salvadoreños en el exterior, la población deportada que había llegado, que había traído un carnet, un DUI emitido en Estados Unidos, y cuando estaba aquí no podía votar ni aquí ni podía votar allá porque era deportado con un DUI que el mecanismo no se lo permitía. A mí me llama la atención en la propuesta que hace el presidente cuando dice, si usted es salvadoreño en el exterior y está en El Salvador con un DUI emitido allá, tiene que avisar 12 meses antes de que va a estar en El Salvador para poderle habilitar el voto. El voto, sí. Y entonces, pero los deportados son sorpresivas las deportaciones, ¿no? Entonces van a estar aquí y no van a poder nuevamente votar. Son mecanismos que hay que afinar, sí. En la Asamblea creo que en las mesas de discusión se pueden ver esos temas. Bueno, la Sala de lo Constitucional mandató a la Asamblea
establecer una regulación y dio el plazo que precisamente vence el 15 de septiembre. ¿Será un poco la premura para poder cumplir con esa digamos, sentencia que mandató la sala? Lo que estamos viendo hoy en día. Mira, es la continuidad de un proceso, ¿te acuerdas? Que se había suspendido, ¿no? Exacto. Y ahora se suspendió de manera acelerada y ahora regresa de manera acelerada. Hay que ver si se cumple. Yo creo que con la agilidad con la que se está cumpliendo hoy en la Asamblea Legislativa todas estas decisiones, que se puede cumplir esos plazos, ¿no? Ya está claro, hay una voluntad generalizada en la Asamblea de comprometerse a las decisiones de este tipo. ¿Sí? El Tribunal Supremo Electoral había siempre argumentado de que la logística y toda la infraestructura no se tenía de alguna manera muy expedita para poder llevar a cabo el voto electrónico, proceso, ¿no? sí, un proceso como del que estamos hablando. Sí. Ahora, la gran pregunta es cómo todo esto se va a acoplar ahora en el contexto de una nueva realidad en la que se está diciendo no, vamos a hacerlo porque ya no podemos alargar este tema. Mira, el tema de tecnología y el tema de propiciar esa participación ha avanzado, ¿no? A nivel tecnológico no es lo mismo la realidad de hoy que la realidad hace 2 años atrás. Hay mucha tecnología, yo creo que ya se pueden superar cualquier duda que se puedan tener en herramientas tecnológicas y ya hay muchos países que están en este ritmo de tecnología, voto electrónico, y creo que no vamos a ser los únicos, ¿no? Creo que se puede avanzar en estos temas muy bien. Y hay otro factor que tiene que ver, obviamente, con la parte de los consulados, que ese es otro tema que, de alguna manera, cómo lograr acercar esos centros de votación a toda esa expansión de 3.5 millones de salvadoreños, que creo que son los que radican en los Estados Unidos. Sí, habría que ver si los consulados pueden tener esa capacidad de convertirse en centros de votación donde quiera que estén. Yo creo que eso es bastante engorroso por las distancias enormes que hay en Estados Unidos y que vayan a votar a los consulados. Más bien, creo que todas las dinámicas van a girar alrededor del voto electrónico. Habría que ver si se retoma también el por correo, por la vía postal y que ahí está, ¿no? Yo creo que esas partes son de las discusiones que vienen ahora en adelante. Bueno, quiero saludar ya a nuestro buen amigo también, a Ramón Villalta, que ya está con nosotros acá, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias, Ernesto. Gracias por corresponder a nuestra invitación y poder hablar precisamente sobre el voto en el exterior y este anteproyecto de ley especial para el ejercicio que ingresó ayer a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Y hablábamos precisamente un poco enmarcado en lo que contigo también hemos hablado por muchos años, que de lograrse concretizar, estaríamos de alguna manera saldando una deuda que por muchos años venía haciendo con la diáspora, con los salvadoreños en el exterior. Efectivamente, Ernesto, hay que también tener en cuenta que hay una demanda desde los salvadoreños desde el exterior en materia de sufragio pasivo, que tiene que ver con el derecho a optar a un cargo público, ya sea en elección legislativa o municipal, situación que de hecho quedó también establecido en la sentencia 156-2012 y que en la última resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenaba que debería de estar listo para a más tardar el 15 de septiembre de este año una normativa que garantizara tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo. Y pues el decreto que viene para ser aprobado, lo más seguro el próximo martes, es un decreto que incluye una nueva modalidad para el ejercicio del voto y ya no se va a seguir utilizando la modalidad postal, esa prácticamente va a quedar eliminada. La demanda del exterior y las organizaciones que trabajamos en este tema desde hace cerca de 20 años, porque esta es una demanda de 20 años prácticamente, pues incluirá modalidades electrónicas por vía de internet, que es la demanda que se había planteado. Esta modalidad, entre otras cosas de las bondades que tiene, Ernesto, es
el que elimina uno de los pasos más engorrosos que había sufrido la diáspora salvadoreña, que era prácticamente el empadronamiento, que después de estar incluido en el registro electoral, a partir de la emisión del DUI, los salvadoreños del exterior tenían anteriormente, además de estar inscrito en el registro, hacer el paso de empadronamiento para poder estar en el padrón electoral del exterior. Con esta modalidad electrónica, ese paso prácticamente queda eliminado. Una demanda que también había quedado planteada y que espero yo que sí aparezca en esta nueva propuesta de ley era una modalidad de carácter presencial, pero también con modalidad electrónica. Es decir, que pueda un salvadoreño que quiera emitir el voto de manera presencial, puede acercarse a un centro de votación en el exterior, indistintamente de cuál sea la sede, una sede consular o puede ser un centro escolar, es decir, eso ya lo coordina Cancillería en el exterior, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral, pero también podría existir esta modalidad en el que el salvadoreño pueda acercarse al centro de votación, poder ejercer el voto, pero de manera electrónica, no de manera tradicional como lo hacemos aquí, en papel y esto. Y esto es importante porque recordemos que los salvadoreños desde el exterior van a poder emitir el voto tanto para diputados como presidente, diputados y consejos municipales. Y aquí está un punto clave que es decir, a dónde cae el voto del salvadoreño. Entonces el voto del salvadoreño simplemente va a caer en el lugar de donde nació, donde la partida de nacimiento diga que esta persona nació en X municipio y X departamento, entonces su voto va a caer en ese departamento y en ese municipio. Por lo tanto, imagínate tú en Los Ángeles, pues habrán tantos salvadoreños que vivirán serán originarios de distintos municipios y distintos departamentos del país. Por lo tanto, al votar de manera electrónica, pues no habría ningún inconveniente. La logística del tribunal no sería tan compleja como si lo sería enviando cantidades de papeletas de todos los municipios. Claro. Entonces, esta modalidad digamos que es importante y obviamente esperamos que hayan reglas como más claras que garanticen la participación de los salvadoreños del exterior en materia de representación política. Es decir, garantizar el derecho a la postulación al cargo público mientras no haya una reforma constitucional que de hecho, debo de adelantarlo, en la propuesta de reforma constitucional que estará presentando también el vicepresidente, por lo menos lo que nos han presentado, ya va incluida en la reforma constitucional esta posibilidad de que los salvadoreños puedan contar con su propia circunscripción del exterior y poder postular candidatos de una circunscripción especial de los salvadoreños desde el exterior, pero hoy por hoy, obviamente, en tanto no hay una reforma constitucional, lo que deben de haber son algunas garantías que permitan que los salvadoreños puedan postularse a diputados, puedan postularse a candidatos a alcaldes o consejos municipales y que los partidos políticos pues deban de garantizar estas reglas para que los salvadoreños puedan participar. Digamos, son de las cuestiones que al menos sabemos en el intercambio que ha habido también ya con parte o miembros del equipo que ha estado trabajando en esta nueva ley, tanto del equipo presidencial como de la Asamblea Legislativa, que son de las cuestiones que hemos estado intercambiando, digamos, con ellos y que han sido propuestas que han surgido de un largo debate, de una gran discusión que ha habido con distintos grupos de salvadoreños que residen en Australia, en Sudamérica, en Estados Unidos, Canadá, en Italia, Francia, Suecia. Es decir, ha sido una consulta muy interesante que fue trasladada a todo el equipo, a la Comisión Legislativa, y que yo espero que todas estas propuestas pues hayan sido ya incorporadas. A ver, aquí hay un elemento importante y lo conversábamos con César en el sentido de ver cuál es el mecanismo que más estaría accesible para ellos. Porque una de las principales objeciones que se ha logrado identificar en este debate a lo largo de los años es el mecanismo, la forma y cómo de alguna manera esto se puede volver acceso. Y bueno, ahí viene la gran pregunta, César. Si ahora la tecnología la tienes a la mano, o sea, todo lo tienes a la mano, o sea, ¿y por qué otros países
que de alguna manera tienen esa misma modalidad, pueden hacerlo, incluso los resultados los dan inmediatamente. Sí. Pues creo que Honduras... Yo creo que la discusión no va a ser tan profunda como los otros años. A nivel tecnológico, 2 años atrás era diferente a como estamos ahora. Claro. Hay un avance tecnológico, la población ha mostrado mucha adaptación a tecnologías diversas y creo que esto va a ser un tema que va a ser... No va a ser obstáculo en este momento el voto electrónico. Sí. Ya hay que ver mecanismos. Mira, yo le decía a Ernesto Ramón en la propuesta hay una sobre la movilidad de los salvadoreños en el exterior, que dice que si estás en Estados Unidos y vas a estar en otro país, tenés que avisar un año antes dónde vas a estar para poder votar. ¿Ya? Sí. Igual como los deportados, en las elecciones anteriores, los deportan, tienen su DUI emitido en el exterior y no pudieron votar acá. Entonces dice que hay que avisar un año antes, pero el deportado no puede avisar un año antes. No, pero lo que hay que estar claro es que hay 2 modalidades privilegiadas que va a haber en esta nueva ley. Uno es la modalidad electrónica por internet, es decir, que el salvadoreño no tiene más que simplemente haber solicitado su DUI con dirección de residencia en el exterior y una vez estando en el registro electoral podrá aparecer sin ningún otro trámite en el registro o en el padrón electoral, sin ningún otro trámite. Aparecerá en el padrón electoral y podrá ejercer el voto de manera electrónica indistintamente en donde él se encuentre. Es decir, Claro. una persona salvadoreña vive en Australia, pero de casualidad ha venido a pasar sus vacaciones y son las elecciones y está aquí en El Salvador. Esa persona podrá votar si está en el registro electoral sin ningún inconveniente desde aquí. Es decir, en donde quiera que se encuentre, podrá hacerlo. La modalidad presencial de forma electrónica, esa, si una persona quiere votar de manera presencial, ya sea en un centro de votación, en una sede consular o en un centro de votación que se designe en el exterior, esa persona sí tendrá que solicitarlo con la anterioridad debida. Y para eso se está planteando, creo que sí, que es un año, ¿verdad? Sí. Pero nada más para la forma presencial. Pero para votar electrónicamente lo podrá hacer sin ningún otro trámite, que esa es la parte, digamos, ventajosa que va a tener esta y nueva sobre ley. todo también lo que tú decías, César, creo que esto ya no va a retardarse. No. Hay una característica que tiene este nuevo trabajo en la Asamblea Legislativa, son prácticos, hacen las cosas rápido, independientemente verdad que a lo mejor sean atropellados, no sé, pero entiendo de que esto se van a cumplir los tiempos. Se van a cumplir los tiempos. Y este es el 15 de septiembre que se tenía. Y creo que es importante señalar, Ernesto, el hecho de que pues, bueno, con por lo menos los temas que se han venido consensando que van a incluirse en la ley, son temas también que han sido sobre la base de esta consulta, que han escuchado a los grupos, digamos. La comisión anterior no hubo la posibilidad de tener un intercambio con toda la comisión. En este caso, con esta comisión legislativa sí hubo un intercambio, sí se ha entregado una propuesta, sí hubo el tiempo de explicar de qué se trataba las propuestas que llevábamos y esas propuestas han sido consideradas y esa es la parte, digamos, positiva. Okay. Obviamente no se puede esperar que el 100% de lo que uno demande aparezca en la ley, pero es un avance Esta muy ley sustantivo. de voto en el exterior es una manera de comprobar que todo lo que dijimos en su momento lo estamos cumpliendo, decía Rebeca Santos, diputada de Es Nueva una discusión de ¿cuántos años ya? 20 años. 20 años discutiendo la misma ley. Hemos hecho propuestas, salvadoreños en el mundo ha hecho propuestas. Bueno, y por fin esto es de fiesta, ¿no? Hay que celebrarlo. ¿No? Interesante. Como también hablar de, aunque sea temporal, esta noticia que conocimos el día de ayer sobre la ampliación del TPS. ¿Qué piensan? Mira, más de la ampliación yo resalto unos elementos importantes. Los salvadoreños en el exterior, beneficiarios del TPS, y hay otras organizaciones que aprendieron la lección muy clara. En la medida que despolitizan sus procesos, están obteniendo resultados. Esta prórroga es 100% judicial dentro de un proceso que se trae y la han llevado en el último año solos la organización del TPS.
solos contrataron sus abogados, hicieron sus gestiones y ahí están obteniendo resultados, ¿no? Y esto te supera un elemento muy importante, aquello que tanto se amenazó de que los roces políticos entre el gobierno de Estados Unidos y de El Salvador podrían entorpecer estos resultados positivos para los beneficiarios del TPS. Ahora te está demostrando que ellos solos han llevado esta lucha, lograron una prórroga y hay todo un entorno favorable para que muy pronto podamos hablar de una residencia permanente para ellos. Fíjate que ayer tuve una conversación con el alcalde de la ciudad de Aurora, en Colorado, que está de visita en el país. Y tuve una experiencia bien bonita en cuanto al tratamiento que puede tener él, ¿verdad? Y su consejo con relación al tema de los migrantes y la inclusión dentro de, digamos, dentro de la política municipal que tiene la localidad. Y qué bueno, decía yo, porque al final creo que en Estados Unidos y a nivel de Congreso, porque él creo que fue congresista por 10 años, sí. El señor Kaufman, decía él que el tema de la migración debe de verse ya como un elemento integrador, decía, esa es la palabra, integrador, que incluye, ¿verdad?, la valorización de todos los segmentos de población que allá tenemos, ¿verdad? No digamos en el caso de los salvadoreños en particular. Y es interesante la conversación. Sí. No, y ese es un enfoque que no solo debería de estar en municipios donde hay población o donde son, digamos, donde llegan los salvadoreños, sino que también es un enfoque que debe ser asumido como parte de la política pública municipal en El Salvador. Los consejos municipales deberían de estar estableciendo ordenanzas, reglas determinadas, establecer políticas públicas que incluyan el fenómeno migratorio, porque esta es una realidad que a nivel de política pública ha sido invisibilizada. Y este enfoque de ver la migración como un elemento integrador de la política de desarrollo, tanto las personas potencialmente que quieran salir de El Salvador, como aquellos grupos de población que están retornando, ya sea de manera forzada o de manera voluntaria, pero que también deben de ser reinsertados en el desarrollo económico y social de los municipios. Esta es una realidad que no se puede obviar y que la política pública, tanto nacional como local, debe de incluirla y debe de ser parte integral de la visión del desarrollo de los municipios. Y ese no futuro, se puede hacer a un lado. ¿Y cuál será el futuro entonces al final de la conversación que puede tener un TPS? Porque ya sería, ¿cuánta es la prórroga que se está dando? Aunque sea... No, mira, hay un compromiso... Primero, mira, antes de llegar a esa respuesta, quiero decirte que el tema de la pandemia ha fortalecido más el reconocimiento del aporte importante económico que los trabajadores migratorios hacen a Estados Unidos. Mira, yo hablé con el señor alcalde también, porque logramos que el señor alcalde de Aurora se sentara con un alcalde de aquí, el alcalde de Citalá, y conversaran los dos, y tuvieron coincidencia. Le dice el alcalde de Citalá: yo quiero que el abordaje de la migración sea desde el municipio. Y él le dice: yo quiero que el abordaje de la inmigración sea también desde mi municipio allá. Y un proceso de descentralización para identificar soluciones al tema migratorio. Como lo dice el presidente Biden, hay que atacar la migración desde sus orígenes, desde las comunidades donde están. Yo creo que este entorno es favorable en este momento para, y ahí vamos a la respuesta que tú preguntas, los del TPS creo que tienen todo un entorno favorable para que muy pronto, dentro de todas esas propuestas que incluyen la reforma migratoria, incluyen una residencia permanente para esta población. Recordemos que el presidente Biden ha hecho una propuesta de reforma migratoria donde incluye la estabilidad migratoria para 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados allá. Y esto está metido ahí en discusión. Y así como se ven las señales de discusión, creo que vamos a tener noticias muy favorables para los compañeros del TPS. Sí, no, yo creo que esto es importante, una noticia
que yo cuando la escuché pues me llenó de mucha satisfacción, porque bueno, son 15 meses más, llega hasta diciembre del año 2022, pero lo importante no solo es haber logrado estos 15 meses, que bueno, los beneficiarios no solo son los salvadoreños, ¿verdad? Son los nicaragüenses, es Nepal, son otros países también, que esto es un tema fundamental, y otros beneficios que han también logrado los haitianos. Es decir, es para una comunidad muy importante, y del caso de El Salvador estamos hablando de más o menos unas 250,000 personas, es decir, es una cantidad importante de personas que tienen ahora nuevamente asegurada, estabilizada su situación laboral, y por lo tanto también, digamos, el tema de la remesa que viene como consecuencia de esto se mantendrá en el país. Y lo más fundamental es, digamos, es la generación de este ambiente que se está generando, de este contexto que se está generando, en el que el debate ya no está tanto por seguir manteniendo el estatus de carácter temporal, sino cómo pasar ahora al debate y a la propuesta y a la posibilidad de una aprobación que permita un estatus permanente de las personas que residen, porque estamos hablando, Ernesto, de personas tepecianas que ¿cuánto tendrán ya? 20 años. 21 años. 21 años. O sea, estamos hablando de personas que ya hicieron su vida. Mira, hay una cosa que hay que identificar muy bien. No es una extensión del TPS, es una prórroga judicial ya de 15 meses. No quiere decir que a los 15 meses se va a definir si sigue o no el TPS. Es una prórroga judicial que han dado como un tiempo para que en estos 15 meses se pueda obtener la solución, la decisión judicial a lo que puede ser. Esta decisión puede ser de aquí a 4 meses, sí, y no esperar los 15 meses que se le han dado. Entonces, por eso es que las opiniones políticas en Estados Unidos, congresistas, lo que han hecho un discurso muy esperanzador de que podamos tener resultados positivos. Porque de alguna manera también esto viene digamos, como a hilvanar aspectos que tienen que ver con la productividad, con la seguridad para volverse productivos. Me decía él que uno de los aspectos importantes es que la comuna, en el caso, volviendo a la experiencia del señor Kaufman y de la ciudad de Aurora, la comunidad los ve como agentes económicos, pero también como agentes sociales, porque nosotros, decía uno de los colaboradores también que lo acompaña, decía, nosotros buscamos que ellos no pierdan su identidad cívica ni cultural. Es más, para nosotros es importante mantener esos elementos ahí sobre estos grupos, ¿verdad? Incluso hablaban de poblaciones como, por ejemplo, de la crisis en Afganistán, que parece que iban a recibir también. Sí, mira, republicano, Ernesto. Y republicano. Por eso decía yo que es una cosa bien... Es interesante la opinión, sí, porque hay claro, coincidencia de búsqueda de integración de estas poblaciones. Sí. Claro. Bueno, hablemos un poquito también hablando de la parte productiva, esto del Bitcoin, ¿no? Y sobre todo con el tema de la remesa, que ha sido como la parte medular en la cual se ha vendido, que también puede ser un agente facilitador para poder seguir teniendo más remesas, ¿verdad?, en nuestro país. Son las 6:57. Gracias a usted por estar con nosotros. Vámonos a la pausa y, por supuesto, regresamos con información de tráfico. Es importante conocer cómo están las calles en nuestra capital. Diálogo con Ernesto López. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Tal y como se los mencionaba, gracias a Texaco con Tecron, vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora. Recuerde que son más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Ahí está, la rotonda de El Salvador del Mundo, para que usted tenga y conozca en perspectiva cómo están las conexiones a 4 principales arterias de la ciudad capital. Una de ellas es allá al fondo, podemos en la parte superior de su pantalla, vemos la Alameda Roosevelt, la conexión acá en la parte inferior de su pantalla hacia el Paseo General Escalón,
Y por supuesto en los laterales tenemos la conexión hacia el Boulevard Constitución, así como también la avenida Manuel Enrique Araujo. Así es que tráfico tranquilo a esta hora de la mañana, son las 7:01. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias. Continuamos conversando en esta primera parte con Ramón Villalta y César Ríos sobre el anteproyecto de ley especial para el ejercicio del sufragio desde el exterior, que, como lo decíamos, el día de ayer fue presentado precisamente a la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, en donde se somete a consideración aspectos importantes como, por ejemplo, hablábamos de la cuota que se les va a exigir a los partidos políticos de representación o de candidaturas de salvadoreños en el exterior. Sí, efectivamente, como pues va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio, va a ser por ley el hecho de que cada partido político inscriba un porcentaje determinado. Entiendo yo que se está determinando el 15% como mínimo de las candidaturas, tanto de diputados como a nivel de consejos municipales, para que queden inscritos para participar en elecciones legislativas y municipales. Entonces, digamos, esta es una manera, esta es una garantía para que los salvadoreños desde el exterior puedan participar, dado que todavía no existe este mecanismo de circunscripción electoral desde el exterior o una circunscripción especial del exterior, pero, digamos, se establece un mecanismo, a diferencia de las leyes anteriores que únicamente emitían una declaratoria del derecho que tenían los salvadoreños de participar como candidatos. Esta nueva ley sí establece parámetros y establece obligaciones a los partidos políticos para que puedan inscribir candidatos que residan desde el exterior. Y es decir, el elemento clave que identificará a una persona que es del exterior es precisamente su documento de identidad que establezca la dirección de residencia en el exterior. Eso es, digamos, el elemento clave que va a determinar la procedencia. Quería, no por querer regresar de nuevo al tema, porque estamos hablando ya del TPS, pero quería que de alguna manera resaltar esa parte, porque creo que esa es una muy buena noticia también para los salvadoreños que nos están viendo en este momento, que ahora sí va a haber una cuota de exigencia a los partidos políticos de representación de candidaturas tanto para alcaldías como para diputación. Y el llamado es que todos gestionen su DUI ahora, urgentemente allá en Estados Unidos, ¿no? Para poder garantizar la participación. Ahora, la gran pregunta también es que se da en todo esto es la organización de los salvadoreños allá. O sea, esa es una de las cosas también que habría que verlo, porque ¿cómo lo vas a organizar? Sé que hay organizaciones, pero demasiado sí, pero recuerda que en esto al final... Atomizadas, ¿verdad? Atomizadas, perdón, sí. Pero esto ha sido históricamente siempre así. Es decir, yo vengo trabajando en este tema desde hace 20 años. Hice el comentario porque yo sé que ustedes han trabajado en esto. Siempre ha sido así, pero digamos que encontraba una especie de plataforma común. Y este debate y esta demanda del voto electrónico, de la representación política, ha sido un tema común en el que ha habido una coincidencia, en el que todo mundo, indistintamente de lo que piense o de sus preferencias políticas, ha habido, digamos, bastante coincidencia. Ahora, ¿qué es la parte positiva? Que al final no se determina con exactitud cuál es la modalidad electrónica por Internet, porque eso lo determinará finalmente el tribunal. Lo que sí queda claro es que debe de establecerse toda una serie de procedimientos para poder ejercer el derecho al voto y una serie de condicionantes que debe de garantizarse para que no se vaya a prestar a desconfianzas en el momento de estar ejerciendo el voto. Y obviamente el momento de la articulación o integración de las juntas receptoras de voto o de las juntas electorales del voto desde el exterior podrán ser integradas con personas que puedan ser residentes desde el exterior también, y eso ahí es donde ya vendrá la parte de las organizaciones que tendrán que incluirse, que tendrán que movilizarse para poder proponer personas o movilizar, animar, concientizar para que haya una alta participación también al momento de organizar los órganos electorales
pero además yo creo que va a ser un elemento importante de la participación de las organizaciones del exterior en la información, en la orientación de los ciudadanos, de la modalidad del voto, de cómo es que se va a poder votar. Una vez el tribunal determine cuál es la modalidad electrónica que se va a utilizar y tener claridad de todo el procedimiento del ejercicio del voto, va a ser, digamos, se va a necesitar un trabajo muy arduo, muy amplio en materia de información y de orientación ciudadana para que los salvadoreños desde el exterior conozcan y puedan utilizar la nueva modalidad electrónica del voto, porque obviamente esto es, sin información, sin colaboración con el tribunal va a necesitar de mucha colaboración de las organizaciones del exterior, así que en esto creo que indistintamente de las preferencias políticas, este es un interés que toda organización desde el exterior debe de tener y que deberá de colaborar para que todo mundo en el exterior, de los salvadoreños que residen en el exterior, puedan estar debidamente informados. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema del Bitcoin aplicado ya a la diáspora y particularmente cuando hablamos de remesa, ¿no? Mira, hay un tema, parece que se interpone el tema tecnológico moderno, por lo cual también genera actitudes. Lo que hemos observado nosotros, que muchos de los residentes que ya tienen mucho tiempo en Estados Unidos, con familia en Estados Unidos, los hijos representan una presión a los padres para que usen la nueva tecnología. ¿Ya? Y según el Banco Central de Reserva, dice, mira, el 21.2% de los que envían remesas son residentes, el 13.7% están amparados al TPS, y el 5.7% tienen apoyo de asilo, pero el 50.8% son indocumentados. Ya, entonces, la actitud de utilizar esta nueva tecnología va a estar iniciada por estos residentes que están allá, que representan alrededor de un 30%. En la medida que la población indocumentada vaya observando las ventajas del mecanismo o desventajas del mecanismo, se pueden ir incorporando este tema. En temas, todavía no podemos hablar de unas definiciones sobre ventajas o desventajas en este momento. Un análisis muy práctico, comercial y económico que yo puedo dar es diciendo, mira, como en todo negocio, cuando hay menos intermediarios en los procesos, resulta más barato los costos de producción. Claro. ¿Ya? El Bitcoin te representa pocos intermediarios comparados al método tradicional de envío de remesas, que allá tienes que el captador, el que envía, aquí el que recibe, el pagador, y ahí van varios intermediarios en este proceso, y eso es lo que le va aumentando los costos de envío. Como te digo, estamos apenas a 2 días de iniciado, pero el panorama lo observamos de esta manera. Sí. Bueno, son más de 600 millones de dólares los que quedan en el proceso de la transferencia de las remesas, es decir, una cantidad importantísima la que queda en los intermediarios. Yo creo que hay que tener en cuenta que también la población se ha ido acostumbrando a utilizar modalidades distintas. Bueno, el Tigo Money, por ejemplo, ¿no? La gente lo utiliza ahora con mucha naturalidad, traslada dinero de un municipio a otro, y este es un mecanismo en buena medida electrónico que se utiliza y que la gente ya se ha acostumbrado a trasladar dinero de esta manera. En la medida que la población utilice el Bitcoin o el Chivo Wallet para trasladar la remesa, estamos hablando de traslado. Y el Bitcoin o el Chivo Wallet, en la medida que se utilice como medio de traslado, no veo que eso le vaya a significar ningún tipo de pérdida a la población, en tanto una vez lo reciba, lo traslada a dólar y lo saca en dólares, pues la persona no corre absolutamente ningún riesgo de tener ningún tipo de pérdida. Entonces, yo creo que este es un tema... El consejo de la población es que sea sensato en ir probando los mecanismos y que tenga mucho cuidado, porque tú sabes, el tema de las remesas y la intermediación y los capitales que se han generado, las remesas familiares
las ganancias de las remesas familiares ha generado casi la 7ª economía más grande del mundo en manos de las empresas privadas. Y sin duda, ante una amenaza de cambio de mecanismo, serían las empresas privadas de envío de dinero las que van a reaccionar ante eso. Exactamente. Así es que a la familia... Es un agente facilitador, entonces. Al final, si lo queremos ver desde el punto de vista del mecanismo de transacción que hay. Sí. Yo creo que es un mecanismo que ha sido todavía muy poco utilizado, bastante desconocido, que luego se le generan muchos temores, etcétera. ¿No? Bueno, de hecho, ese es el debate, eso es lo que tenemos hoy en día. Duda, incertidumbre, es mucha expectativa también. Pero también hay que tener claro, cuando yo estoy hablando de más de $600 millones en El Salvador, que se genera como ganancia del traslado de la remesa, pues eso es lo que se estaría perdiendo. ¿Cuánto es? Más de $600 millones. ¿De comisión? Sí, claro. Entonces, si tú vas a perder 600 millones, lo que has estado ganando y acostumbrado todos los años a ganar esa cantidad, pues al utilizar esta modalidad, tener el riesgo de que vas a perder, obviamente te conviene estar generando también una situación de incertidumbre. Yo creo que... Luego hay que ver temas con el Superintendencia del Sistema Financiero sobre la inclusión financiera de la población receptora de remesas. Cómo las familias que van a recibir la remesa por medio de Bitcoin van a tener una participación activa en el sistema financiero y poderlos poner como actos a créditos, financiamientos y todos esos temas que tienen que venir las discusiones de aquí en adelante. Tengo acá una pregunta que hace un televidente y que está relacionada con el tema del voto en el exterior. Preguntan, ¿qué confianza puede tener o qué papel va a jugar el Tribunal Supremo Electoral a partir del padrón electoral? Dice que ha sido siempre punto de discusión y de cuestionamientos. Sí. Y creo que ese es otro elemento importante. Sí. Primero debemos de estar claro que el Tribunal Supremo Electoral es la única entidad encargada y la única autoridad encargada de organizar los procesos electorales y por tanto, por ley, es a quien le corresponde organizar el padrón electoral. El padrón electoral deviene precisamente del registro electoral. Se constituye con todos aquellos salvadoreños que están dentro del registro, que no han perdido sus derechos políticos, que se mantienen, digamos, con todos sus derechos habilitados y a partir de ahí se constituye el padrón. El debate que ha habido anteriormente ha sido el hecho de que los salvadoreños desde el exterior estaban en el registro y para constituir el padrón tenían que empadronarse. Ese paso para estas nuevas elecciones queda totalmente eliminado. Ya los salvadoreños desde el exterior no tendrán que empadronarse. Es decir, el padrón saldrá de los, por ahora hay cerca de 500,000 de salvadoreños inscritos en el registro electoral y si todos están habilitados para poder votar, pues el nuevo padrón electoral va a estar constituido por el 500,000 de salvadoreños que ya están inscritos en el registro electoral. No tendrán que hacer ningún otro procedimiento, ninguna otra solicitud, que era el gran dolor de cabeza que existía en las elecciones anteriores, de tal manera que no hay por qué estar teniendo temores también en este asunto, porque este procedimiento va a quedar totalmente eliminado con la nueva ley. César. Sí, yo creo que estas discusiones ya se han tenido anteriormente, va a haber mucha facilitación, hay mucho conocimiento ahora sobre el voto en el exterior y creo que vamos por buen camino. A ver, aquí hay otra pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de la organización y por eso yo les decía cuando tocaba el tema. ¿Qué tan organizados estamos los salvadoreños? Pregunta acá, para poder establecer buenas candidaturas, porque si no va a ser una arca abierta en la que cualquier puede pecar. Dice, no creo que ese es el punto que... Bueno, hay que recordar, Ernesto, que de todas maneras para poder participar en una contienda y aspirar a una candidatura, pues se tendrá que seguir el mismo procedimiento que ya está establecido en la ley de partidos políticos y el código electoral. Que no lo impide, siempre la incorporación de cualquiera. Claro, que hemos tenido... Claro, pero eso significa que tú tienes que estar inscrito en un partido político y tienes que participar en los procedimientos de elección interna. Y ahora con el tema de este anteproyecto de ley no exige partido político. No, ¿cómo no? Claro que sí. Es que el procedimiento va a ser el mismo. Lo que estamos diciendo es que cada partido político, al momento de hacer sus elecciones internas, así como hoy hace de garantizar
que el 30% de sus candidaturas sean femeninos, así se va a exigir ahora que el 15% provengan desde el exterior, ¿verdad? Que su DUI indique que reside en el exterior. Digamos, esta es la ventaja, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Es decir, una persona quiere participar como candidato a diputado, tendrá que estar inscrito en un partido político y participar en la elección interna, si es para diputado, del departamento de donde su partida de nacimiento dice que nació. Si es de San Miguel, tendrá que participar en la elección interna de su partido para los diputados, candidatos a diputados del departamento de San Miguel. No podrá participar en otro, sino en el departamento de origen. El exterior ha demostrado que tiene altos niveles de organización histórica, y también no cabe duda que en estos años de la historia de la diáspora se han cultivado grandes líderes políticos de salvadoreños en el exterior. Así es que no dudemos de la participación masiva de los salvadoreños en el exterior, y también nos puede sorprender un liderazgo político que pueda ejercer su trabajo aquí en El Salvador. Claro, ya tenemos... Bueno, me parece que es importante haber hecho un repaso sobre este tema, ¿verdad? Que a buena noticia de los salvadoreños allá en el extranjero, sepan que ya está el anteproyecto colocado en la Comisión de Asuntos Electorales, y que sin duda alguna va a tener los ajustes pertinentes, y pronto vamos a tener que ver. Qué bueno que solo fueron buenas noticias, ¿no? Sí. Nuevos métodos de remesa, la extensión del TPS, voto en el exterior. Sí. Así es que vamos Los lunes avanzando. se espera dictamen para que sea sometido el martes. Hablando, nos quedamos pendientes de hablar del tema de la política de migración, ¿verdad? Sí. Porque también es otro tema que ya habrá tiempo para ello. Sí. Correcto. El tiempo se me fue. Gracias, les agradezco a ambos el que nos hayan dado el espacio para poder conversar sobre estos temas. Gracias, César. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ramón, a ti. Cuando regresemos, el gobierno lanza la marca Café de El Salvador y la edición del Bicentenario. Vamos a hablar y vamos a conocer esta campaña, y vamos a hablar también del apoyo hacia el sector cafetalero en nuestro país. Estará con nosotros el ministro de Agricultura, David Martínez, en cuestión de minutos. Así es que desde ya acompáñenme. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos en la segunda parte de este programa a hablar acerca de esta nueva marca que conmemora los 200 años de independencia que vivimos en el país hoy en este mes del Bicentenario. Y desde luego una campaña que refleja el esfuerzo de uno de los sectores muy importantes de la economía salvadoreña, como es el caso del café, y que ahora precisamente se le está dando como renombre la marca del Bicentenario. Para hablar sobre esto nos acompaña el ministro de Agricultura, David Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación de nuestro programa. Es un gusto estar aquí hablando de esta edición especial. Hace unos meses creo que estuve aquí platicando acerca del lanzamiento que hicimos, o el relanzamiento de la marca de Café de El Salvador. Y creemos que es importante en el contexto de rescate, porque estamos haciendo y tomando ciertas acciones para rescatar el sector de forma integral, pero el sentido de nostalgia y la importancia que tiene el sector cafetalero en el país nos ha hecho sacar esta edición limitada de Bicentenario, así que vamos a estar interesante. ¿Cómo se inspira? ¿En qué está inspirada toda esta campaña? No sé si tenemos ahí, quiero presentarla un poco. ¿La tenemos lista? Veámosla y luego lo abordamos. Café Bicentenario, así. Sí, totalmente. Primero, nos inspira el productor. Creemos que nuestro sector agropecuario ha estado en el abandono en los últimos años, y el sector cafetalero tiene diferentes aristas que hay que tomar en cuenta para rescatarlo íntegramente. Pero después de analizar todas las condiciones que ha vivido el sector cafetalero,
creemos que el sector cafetalero representa resiliencia. Yo estuve reunido con el sector hace 2 días, estuvimos platicando, hemos creado un comité para hacer un cronograma de trabajo de forma conjunta, para ver los pasos que vamos a dar para rescatarlo y comenzar este mes de septiembre. Pero creemos que el sector cafetalero representa fuerza, representa esa mano de obra campesina que no se rinde, ese sector que ha estado trabajando por muchos años tratando de llevar alimento a su mesa, a pesar de que las condiciones han sido adversas. Entonces, en este mes del Bicentenario, que creemos que celebramos 200 años por primera vez en la historia de independencia real, creemos que es un símbolo, así que invitamos a toda la población salvadoreña que compre esta edición. Es 100% hecho en El Salvador, es 100% salvadoreño, representa la producción de las 6 cordilleras, así que nos sentimos... Son varios productores del rubro los que se suman a esta proyección de marca. Todos los productores. Sí, hay varias, ¿no? 100% de los productores, es decir, el 100% de los productores está en esto, pueden agarrar la marca que nosotros hemos hecho para ellos. Esta marca nosotros la hicimos para ellos. Primero, marca Café del Salvador la hicimos para los productores. El 100% de productores del Salvador tienen acceso a la marca. Y esta edición especial de Bicentenario también está en coffee shops, y cualquier productor de El Salvador tiene acceso al... Y recogiendo un poco la historia de cómo a lo largo de estos 200 años de independencia y de lo que estamos hoy conmemorando, de este Bicentenario, precisamente hay que reconocer que este ha sido un producto de origen, ha sido un producto de origen que le ha dado desarrollo al país. Totalmente. ¿Verdad? Es más, traemos, Neto, ¿sí? esta edición de Café del Salvador. Muchísimas gracias. Es un pacamara de 1600 metros. Qué bueno. ¿Verdad? Es parte de los que participaron en la tasa de excelencia, y esa es la edición que nosotros tenemos especial para estos 200 años de independencia. Qué bueno, ya tenemos también acá para poderlo degustar. Totalmente. Para nosotros, de nuevo, ahora, no es solamente el lanzamiento de la marca, sino que lo que representa, no solamente el relanzamiento de café, la marca de Café del Salvador, o la edición especial que tenemos en el Bicentenario, sino que representan las acciones que estamos haciendo como gobierno para rescatar el sector. Nos sentamos con el sector hace 2 días, nos vamos a estar reuniendo cada 15 días para crear un cronograma de trabajo, y la importancia siempre del café no solamente es económica, no solamente es social, sino que siempre hay una importancia ambiental y siempre hay un factor multiplicador en inversión de café. Lo que pasa es que las condiciones de falta de competitividad del sector, el tema de la seguridad que les afectó por muchos años, fue un golpe real que el sector ha tenido. No solamente el sector cafetalero, todo el sector agrícola. Pero recordémonos que... el desmontaje de la policía rural, que en su momento, no sé si ahora ya no existe, obviamente. No. O sea, se desmontó la policía rural, y en diciembre del 2019 se vuelve a montar. Okay. O sea, porque era parte de lo que los gobiernos pasados tenían de pacto con las pandillas, desmontar a la policía rural. Cambió la situación, y no solamente en el sector cafetalero, sino que en otros sectores, parte del beneficio que da la policía rural es que muchos agricultores regresaron a sus tierras y empezaron a hacerlas productivas. Entonces, ¿qué representa? Una reactivación económica en el agro. Obviamente estamos dando los pasos adecuados, el sector está entusiasmado como siempre, la manifestación de parte de ellos de todo el apoyo del Plan Maestro, y sobre todas las cosas el apoyo de nosotros como gobierno para sacar este proyecto adelante. Bueno, y la palabra resiliente me gusta mucho porque es un sector que ha venido a lo largo de los años teniendo altos y bajos, ¿no? Más bajos que altos. Y quizás más bajos que altos. Más bajos que altos. Es decir, ellos, no solamente el tema de la estructura de costo es un tema que les afecta, no solamente el tema de la inseguridad, como ya dijimos, es un tema que les afectó, sino que el tema de los precios internacionales también les afecta, la falta de apoyo de los gobiernos para que ellos puedan conseguir créditos, el tema del endeudamiento excesivo, el tema de la falta de uso de tecnologías o acceso a tecnologías, el tema de que los insumos agrícolas son los más caros de la región. Cuando empezamos a hacer todo el análisis en estos comités, yo les digo, miren, yo no sé cómo todavía están aquí, ¿verdad? Porque tenemos que ser conscientes, y se merecen el respeto del gobierno, y se merecen el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder darle una salida. Ahora, yo creo que es importante también lo siguiente, Neto, porque no es
que nosotros como gobierno vamos a ser los salvadores y vamos a decir, miren, pero es que a partir de que nosotros llegamos, el sector cafetalero va a estar mágicamente en una condición totalmente distinta. Se trata de un trabajo en conjunto, ¿verdad? Se trata de un trabajo en conjunto. La búsqueda de fondos para el sector cafetalero es mucho más complicada que para otros sectores, porque recordémonos que este es un tema de endeudamiento heredado. O sea, el sector cafetalero tiene entre 200 y 250 millones de deuda. Entonces, eso hace que la estructura del fideicomiso, que es de 640 millones, tenga más del 40% solamente en refinanciar una deuda. Ahora, ¿por qué se incluye así? Porque si nosotros no refinanciamos la deuda del sector cafetalero o hacemos una reingeniería de la deuda del sector cafetalero con una tasa de interés que sea adecuada y con un plazo de gracia plena, entonces prácticamente no estaríamos haciendo nada. Porque ellos necesitan quitarse de encima el pago inmediato que ellos tienen que hacer y tener suficiente capital de trabajo para convertirse en productivos en mediano plazo. Entonces, yo creo que ellos están muy conscientes de esta situación en específico y de forma conjunta vamos a buscar los fondos porque creo que esa es la salida. Así que nos sentimos entusiasmados. Hay ciertas acciones que vamos a tener este mes de septiembre. Yo te decía en el programa anterior, todos los países, tú vas a Honduras, hay un instituto de café, vas a Guatemala, hay un instituto de café, en todos los países que he ido, hay un instituto de café. El Salvador no tiene un instituto de café. Y ellos pasaron un problema serio de la roya entre el 2009 y 2011, que el equivalente de que tuvieron el problema de la roya y no tener un instituto de café es el equivalente que tuviésemos COVID sin un Ministerio de Salud. Entonces, la problemática para ellos fue seria porque no tuvieron alguien o un instituto que los respaldara y que los encaminara qué tenían que hacer. La próxima semana estoy en la Asamblea Legislativa presentando una ley de creación del nuevo instituto y de fondos GOES. Vamos a comenzar con 1,5 millones. Instituto del Café. Un instituto del café que va a ser encargado de investigación, encargado de asistencia técnica, de trazabilidad, de ayudar a crear una ley de transparencia en la cadena. Y el que tenemos hoy en día, que es donde se ve toda la parte también digamos, de experimentos, laboratorios y no, todo eso. Procafé ya no funciona. Ya no funciona. No, tiene años de no funcionar. Tiene años, pero sí, me recuerdo que fue sustituida. No, fue un referente, pero también fue sustituido también por otra instancia. Y eso, bueno, de alguna manera... Pero nunca funcionó. O sea, nunca funcionó y lo que pasó... La pregunta es, ¿cómo se sustituyó, en este caso, Procafé, por ejemplo? Bueno, Procafé prácticamente lo que pasó... funciona con el descuento que se le hace al caficultor por las exportaciones, ¿verdad? Pero nunca funcionó como tal. O sea, en ese momento el gobierno de turno creo que se preocupó más por la destrucción del parque cafetalero que por darle insumos para que creara investigación, creara exacto, desarrollo, a eso voy. ¿Quién asumió esa responsabilidad? Esa era la pregunta. Tendría que haberla asumido el gobierno en ese momento. Me refiero como instancia, el ministerio... ¿No creó? No, el ministerio tiene el Consejo Salvadoreño del Café, y literalmente a la par está el instituto, que en este caso era Procafé. Sí. En esa misma estructura vamos a trabajar, porque ahorita estamos reforzando el Consejo Salvadoreño, que tenemos directora que tiene poco menos de 2 meses, que se llama Caro Padilla, que tiene una visión clara de qué es lo que hay que hacer, que hizo, incluso la semana que lanzamos en la marca Café del Salvador, fue la semana que se juramentó. Y uno de los proyectos que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto al Consejo Salvadoreño de Café es la creación de este instituto que sustituya a Procafé. Ahora, ¿cuál es el enfoque que debe tener? Puramente investigación y asistencia técnica, ¿verdad? Desarrollo de nuevas variedades que sean resistentes a la roya, a la broca, y sobre todo darle un seguimiento al productor independiente de su tamaño. Es decir, esto es como que nosotros tengamos una brújula de cuál es el ABC que debe tener el sector cafetalero. Pero de nuevo, todos los países tienen un instituto que lo guía, que también ayuda en el tema de comercialización pura. ¿Por qué? Porque tú tienes información. Y al estar informado, al tener ordenado a tu sector, al decir, esas son las áreas que podemos producir, este es el orden, esta es la proyección que tenemos para los próximos 5 años, que eso es tarea del instituto, te ayuda porque es una herramienta para comercializar. Por ejemplo, Costa Rica, y yo siempre hago énfasis en esto, Costa Rica tiene
un instituto que maneja una producción que no es muy grande. Costa Rica no produce más de 2 millones de quintales, 1.2, 1.4, 1.9 millones de quintales, pero lo hace de forma lineal y eso le permite vender su café en el tiempo. Entonces, el precio que gana es mucho mayor que el precio que hay de bolsa. Históricamente Costa Rica ha vendido quizás a 215, 225 su quintal de café, cuando los precios han andado entre 117 y 125 históricamente. Ahorita que hay un aumento de precios por el tema de las heladas que ha habido en Brasil, creo que ha llegado casi a $300. Entonces, todas esas herramientas, creo que ha sido importante ver todos los insumos para ver qué necesitamos hacer nosotros como gobierno para ser facilitadores. Okay. Para la vez pasada, ministro, hablábamos del plan maestro de rescate agropecuario, que tiene como objetivo, sin duda alguna, reconstruir ese tejido de desarrollo que presentan sectores como el que hemos estado hablando, pero también están otros. Me gustaría que ampliáramos un poco la visión para comprender qué es lo que se está haciendo frente a otros rubros que son importantes dentro de ese eje de la economía agrícola en nuestro país. Voy a la pausa, 7:34, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Continuamos conversando con el ministro de Agricultura, David Martínez, y hacíamos una reflexión también sobre ese plan maestro de rescate agropecuario que contempla varias acciones y particularmente identifica rubros como el que hemos hablado del café para ser, digamos, apoyados. Pero también están otros sectores como el caso del agropecuario y otros que sin duda algunas representan un ítem importante dentro de la estructura económica agrícola del país. El programa tiene 3 pilares. El rescate de café es uno de ellos, soberanía y seguridad alimentaria es otro, y ruralización son los 3 pilares, y 8 acciones transversales. Todas están caminando en paralelo. En el tema de seguridad alimentaria y los otros rubros que alcanza el programa de soberanía alimentaria, vamos a comenzar este mes con hortalizas en la zona alta de Chalatenango. Recordémonos que tenemos que ir en orden y es imposible que nosotros, con los recursos limitados que tengamos, podamos decir vamos a reactivar el 100% del sector agropecuario de la noche a la mañana. Buscar los fondos para el fideicomiso es una tarea totalmente distinta. Buscar $1.200 millones, suponete que tengamos que hacer una carretera, es un poco más fácil porque el gobierno es el que asume el riesgo. O buscar inversión para cualquier otro sector es mucho más sencillo porque es el gobierno el que asume el riesgo. El problema del sector agropecuario es que la banca, tanto nacional como internacional, lo mira de alto riesgo. Y yo creo que eso es algo que no se nos hace imposible, porque nosotros como gobierno estamos dispuestos a dar una garantía soberana, aunque el pago lo haga el productor, y eso se convierte en una deuda del agricultor. Pero ese esquema técnico da un poco más de complejidad en el momento de buscar recursos, porque cuando nosotros vamos a la banca y decimos, miren, tenemos este proyecto de $1.200 millones, pero es para dar financiamiento al sector agropecuario. Entonces ya ahí dicen, bueno, pero entonces, pero ¿quién va a pagar? No es que va a pagar el agricultor, porque nosotros creamos estos fideicomisos que son créditos a la medida para poder dar crédito al productor. Entonces ahí la negociación se hace un poco más larga, porque tenemos que ver temas de seguros agrarios, cosas que no ha existido en historia, y tenemos que crear un ecosistema nuevo, que yo creo que es lo importante que debe entender el agricultor, que estamos caminando, pero que es tanto el daño que se hizo a la agricultura que la tarea se hace un poco más complicada, y estamos caminando por el sendero correcto para conseguir los fondos. Pero eso no quiere decir que no vamos a comenzar ya con lo que tenemos en la mano. ¿Qué tenemos en la mano? Estamos trabajando, recordémonos que uno de los puntos de todo el plan maestro es la reingeniería de la banca, y tenemos un banco de fomento agropecuario que estamos haciendo ciertas reestructuraciones para poder dar créditos blandos, cambiando la normativa para poder hacer llegar ciertos créditos a ciertos subsectores que son estratégicos. Entonces, te ejemplifico lo que hemos hecho ahorita como Ministerio de Agricultura. Hemos pedido un refuerzo presupuestario. Hemos firmado un acuerdo que firmé el día de ayer con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, ICA, los cuales nos están encaminando, dándonos asistencia técnica de primer nivel.
nos han ayudado a traer técnicos de Israel para que nos hagan una identificación cuál es la zona más adecuada para la producción de hortalizas. ¿Por qué hortalizas? Porque el ciclo de producción es mucho más corto. Entonces queremos comenzar con alta tecnología, con ciclos de producciones que son cortos para crear empleos inmediatamente. Entonces vinieron esos especialistas hace 3 meses que están viniendo y fueron a la zona alta de Chalatenango y nos dijeron que geográficamente en el país esa zona puede ser un potencial grande de producción de hortalizas, cosa que nosotros ya sabíamos, pero ellos han confirmado y han confirmado la tecnología que se debe de utilizar. Vamos a invertir $20 millones en la zona y vamos a llevar créditos adicionales a esos 20 millones para tratar de ver cómo se sustituyen o disminuyen las importaciones entre un 20-25% de repollo, cebolla y de tomate. ¿Cuál es la ventaja también con la producción de Chalatenango? Ya están ordenados. O sea, las cooperativas ya están ordenadas. Hay cooperativas de jóvenes, hay cooperativas de mujeres. Hay 13 instituciones en la zona de Chalatenango que tienen más de 8.500 miembros ahorita que pueden ser receptores de los beneficios que vamos a dar nosotros en la zona. Entonces eso nos ha ayudado. Yo estuve reunido la semana pasada con los líderes de la zona y estamos ordenando el plan para empezar a ejecutarlo a final de este mes. Ahora, ¿por qué nos emociona esto? Número 1, recordémonos que el productor no ha tenido asistencia técnica. Este programa incluye asistencia técnica intensiva de primer nivel junto al IICA, y nosotros hemos puesto una serie de extensionistas en el del CENTA que van a estar 100% en la zona dándole apoyo a la producción. Número 1. El productor no ha tenido acceso a tecnología. Nosotros le estamos trayendo tecnología que va a rendir prácticamente el doble de lo que actualmente ellos están produciendo en la zona de Chalatenango. Y ellos no han tenido acceso a un mercado que les compre. Entonces, el programa, porque recordémonos que el Plan Maestro es un programa que ayuda desde cómo va a producir hasta cómo va a comercializar. Ok, interesante. Aprovecho, ministro, para que me comente cómo va el proceso de entrega de paquetes agrícolas, que creo que el énfasis que ha tenido está ubicado precisamente para la zona de Occidente, ¿no? No, comienza en la zona de Occidente. Comienza en la zona de Occidente, ¿por qué? Para no hacer desorden, ¿verdad? O sea, comienza en la zona de Occidente, nos vamos a la zona central para central y después nos vamos a Oriente. Cuéntenos un poquito los procesos de... Hay 3 cambios importantes, entiendo, que se anunciaron. Yo creo que es importante ver que el año pasado, por el tema de las lluvias, el presidente dio la indicación de que se diera un 30% adicional de la entrega normal que se hacía. Se entregaban aproximadamente 106.000, creo que se entregaron en el 2018. A partir del 2019-2020 se empezaron a entregar 160.000 paquetes en el caso de frijol. Y ahorita vamos a entregar aproximadamente 187.000 paquetes. Ahora, ¿qué pasa? El padrón de la entrega estaba llena de gente que no es agricultor. Entonces depuramos el padrón y metimos agricultores. Es decir, no es que disminuyó la cantidad de paquetes que se entregan, sino que depuramos la lista y metimos a agricultores para quedar siempre en el 30% adicional que se entregó el año pasado. Entonces vamos a entregar prácticamente la misma cantidad, pero eso nos va a llevar a que tengamos una producción aproximada de 2.9 millones de quintales. Recordémonos que el problema de las lluvias del año pasado hizo que hubiesen pérdidas considerables y ahorita con el plan invernal nosotros lo que estamos haciendo es preveyendo que en el caso extremo de que haya problemáticas como la del año pasado, nosotros ya estamos listos. Es decir, hemos trabajado en el tema de desagües, hemos trabajado con el Ministerio de Obras Públicas, hemos trabajado con el Ministerio de Defensa para preparar albergues en el caso de que sea necesario para animales, para insumos agrícolas, y de esa forma no afectar la producción en el caso de que... ¿Y el invierno actual está siendo buen acompañante de todo eso? Ese es otro factor. El invierno actual se retrasó aproximadamente 3-4 semanas. Y yo creo que debemos de hacer conciencia que siempre el cambio climático es una realidad que va a cambiar los ciclos de producción, ¿verdad? Mientras nosotros no tengamos una tecnología que sustituya la lluvia, no vamos a poder decir estos van a ser los ciclos definidos. Entonces, gracias a que se retrasó 3-4 semanas el invierno que entrara con la fuerza que tenía que entrar, nosotros entregamos los paquetes 3-4 semanas después de lo que usualmente se entrega. Porque estamos dando los paquetes en coordinación con la información que nosotros tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, con NOAA y con los ciclos que se proyectan en cuanto
a la afectación que va a tener el cambio climático. Entonces, ha sido para nosotros importante, número 1, la depuración del padrón, número 2, la fecha de entrega, y número 3, que pasamos, neto, de tener 40.000 puntos de entrega, perdón, 40 puntos de entrega, a tener 100 puntos de entrega. Entonces, esto facilita en dos aspectos. Número 1, que va a ser mucho más expedito la forma en la que se dan los paquetes, pero también vamos a tardarnos. Antes se tardaban de 8 o 9 semanas, ahora nos vamos a tardar de 3 a 4 semanas. Y también, acordémonos que son pesados los paquetes que se dan. Estamos hablando de 25 libras aproximadamente por paquete, más el foliar que se está dando. Entonces, esto facilita que nosotros lo podamos hacer mucho más cerca de donde viven los productores. Entonces, básicamente son los 3 cambios. Yo estuve la semana pasada en Sonsonate dándole el banderillazo de salida, y sí, le invitamos a la población que miren redes sociales, cuál es la página web, para que miren, ingresen su DUI y puedan ver cuál es la zona a donde a ellos les toca recoger el producto, para que no hagan filas de más y que no haya cruce de lugares. Las expectativas de producción, 2.9 millones de quintales para este año. Estamos muy cerca de cumplir o de tener el 100% de producción local para consumo local. Esperamos que entre este año y el próximo año así sea, y pudiésemos tener un poco más, sería ideal para tenerlo como reserva, o incluso, si es posible, para poder exportar. Se anuncia también una veda de camarón, hablamos de esto cuando regresemos. Perfecto. En qué consiste, el periodo que va a tener, y también vamos a hablar de otros temas que desde luego es importante conocerlos, sobre todo en cuanto al tema del subsidio agrícola de paquetes de frijol, ¿verdad? Es bien interesante también. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:47. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministro, se anuncia una veda de camarón, ¿cierto? Sí. Comienza el 4 de octubre y termina el 2 de noviembre. ¿En qué consiste esto? Bueno, la veda de camarón consiste en que los pescadores no pueden hacer extracción de camarón en las bahías, en el mar o en cualquier lugar abierto, para garantizar la producción del mismo, ¿verdad? Y que no rompamos el ciclo de producción, y garantizar que vamos a seguir teniendo camarón. Eso no quiere decir que no pueden comprar camarón siempre y cuando sea una producción en estanque, ¿verdad? Y obviamente los restaurantes, que me imagino yo que están preparados porque se anuncia, van a tener suficiente inventario como para poder garantizar de que en unos días menos del mes ellos van a tener suficiente producto como para poder comercializar, ¿verdad? Yo creo que siempre es importante respetar y ojo que cuando se notifique, los restaurantes notifiquen sus inventarios, tienen que hacerlo a Sendepesca, que es una de las direcciones que está dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto es siempre para no romper los ciclos de producción y que nosotros podamos garantizar de que la producción va a seguir. Entonces, estén atentos en las redes sociales. Es un mes, ¿verdad? Entonces sería. Sí, del 4 de octubre al 2 de noviembre. Al 2 de noviembre. Va a ser válida esta veda, así que pueden estar pendientes de las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las redes sociales de Sendepesca, para que ustedes puedan ver cuáles van a ser los limitantes y también cuáles van a ser las sanciones si nosotros encontramos que están sacando camarón de esos lugares. Aprovecho una pregunta que nos están haciendo acá con relación al tema del café. ¿Cuándo se va a reestructurar la deuda del sector, incluyendo FICAFE, para que los caficultores sean sujetos de crédito? Yo creo que es súper bueno. Yo hace 2 días, como te repito, estuve reunido con el sector. Y el amigo que pregunta debe entender que son situaciones financieras, no son situaciones solamente donde uno pone el corazón. Una banca o una institución bancaria no va a venir a decir, no, pero es que socialmente o únicamente socialmente la importancia del café. Tenemos que ver cómo va a retornar. Ya estamos trabajando en ver quiénes van a ser los que nos van a hacer la reingeniería de la deuda del sector. Entonces, ojo, este fideicomiso nuevo de rescate del sector cafetalero va a absorber el FICAFE. Ahora, el FICAFE vence a finales de este año. Creo que mientras nosotros garantizamos de que vamos a tener los fondos en el nuevo fideicomiso, vamos a estirarlo probablemente hasta finales del próximo año, ¿verdad? Porque se tiene que hacer efectivo a finales de este año FICAFE. Pero estamos trabajando en eso. Ahora, que vamos a rescatar el 100% del sector cafetalero, creo que es algo que yo siempre he dicho. La respuesta es no.
Vamos a hacer un análisis finca por finca y vamos a rescatar, número uno, los que han hecho las cosas bien. Ok, a los que han hecho las cosas bien, a los que nosotros vamos a ver que han trabajado su finca, que tienen un plan de seguimiento, que están generando empleo. Esos van a ser la prioridad adentro del plan. Históricamente siempre es al revés. O sea, FICAFE viene, se crea el fideicomiso. ¿A quiénes vamos a incluir primero? A los que tienen la mala calificación. Entonces, tenemos que hacer el análisis por qué tiene la mala calificación. No, pero es que yo tengo mala calificación porque los precios internacionales cayeron, porque hemos tenido tema de delincuencia, porque nosotros hemos querido seguir trabajando, pero no hemos tenido las condiciones adecuadas. Ok, el análisis nos va a llevar a que va a ser rescatable. Pero hay muchos caficultores que tienen abandonada su finca y quizás ya no quieren seguir trabajándola, probablemente no van a ser nuestra prioridad. Entonces, el tema de reingeniería de la deuda nos ayuda porque nos da oxígeno para crédito debido, porque nos da oxígeno para repoblación, porque, o sea, nos ayuda a la estructura financiera. O sea, recordémonos que ese análisis es puramente financiera, ¿verdad? Financiero. Entonces, se han tomado todas las aristas y junto al sector estamos creando este comité, lo repito, ¿verdad? Para darle salida a esta problemática que es tan aguda. A ver, ¿qué tipo de estructura de organización tendrá el nuevo Instituto Técnico del Café que plantea con la creación de esta nueva ley? ¿Será como la anterior estructura que se tenía o va a haber variado? Lo que pasa es que la estructura administrativa anterior no era el problema era el apoyo que no tenían de parte del Ministerio de Agricultura o del Consejo Salvadoreño o del apoyo en sí al sector. Es decir, cuando nosotros vemos cuál era la problemática, eran un conjunto de problemáticas, no era una sola problemática. Entonces, el enfoque que tiene, nosotros hemos hecho una tropicalización. Yo he andado viendo los institutos de la región y vamos a hacer una tropicalización, número uno, en las funciones, en la estructura de la operación del instituto. Yo lo voy a estar lanzando en un par de semanas y sería bueno venir a tu programa solo a hablar del tema del instituto para explicar cuál va a ser la nueva tecnología que vamos a utilizar, quién va a ser el personal, el perfil de los directores que estamos buscando, ¿verdad? Y otra cosa es la estructura administrativa, que es lo ideal, que nosotros en esta etapa seamos articuladores y facilitadores como gobierno, pero que eventualmente sea el sector cafetalero el que dirige este instituto, ¿verdad? En el caso de Costa Rica es privado, en el caso de Guatemala es privado, y yo creo que una vez que esté caminando el plan, podemos llegar a entregárselo completamente para que ellos sean los que lo administren. A ver, la próxima semana se presenta este anteproyecto. Exacto, ¿sí? exacto. ¿Ya fue discutida con todos los sectores también involucrados? Y demandado. Yo creo que es una de las preguntas. Recordémonos que a las 2 semanas que llegué al Ministerio de Agricultura y Ganadería, lanzamos la política cafetalera. Y esa era una deuda que se tenía, creo que por más de 20 años. Y la política cafetalera nos da una brújula para dónde nosotros vamos con el sector. Porque las acciones que se están haciendo no son acciones ni aisladas, ni aleatorias, simple y sencillamente estamos siguiendo una ruta que está definida en la política. Entonces, creo que esto es algo que el sector ha estado esperando con muchas ansias, que ellos ya saben muy bien, ya lo discutimos con ellos, que tenemos que presentar esta ley y obviamente el sector es parte integral del funcionamiento de la misma. Pero no se puede estar al margen digamos, del uso de la investigación, que creo que es uno de los puntos fundamentales para... Y eso no pasa solo en café, eso pasa en todo el sector agropecuario. Y yo quisiera, es más, la Escuela Nacional Agropecuaria y el CENTA, que son autónomas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, están abandonados. Yo he firmado, y lo he dicho, un convenio con Vanegingen que nos va a hacer el nuevo pensum, la nueva currícula de la Escuela Nacional de Agricultura. Es una de las universidades top de investigación agrícola en el mundo, pero también he firmado con el Madavi Innovation Center, que nos va a ayudar a crear el nuevo perfil de investigación del CENTA. Ellos vienen la próxima semana, el lunes están aquí con su grupo de científicos. Vamos a hacer un evento para que toda la población esté sabedora de los pasos que estamos dando, pero el tema de la investigación es fundamental para que nosotros hagamos de este proyecto un proyecto sostenible, y eso está incluido, Ernesto, en el paso número 1 que se tenía que dar adentro del plan maestro, que es el lanzamiento de una política agropecuaria, que ya se lanzó. Pero entonces la política nos lleva a que nos preocupemos y hagamos y tomemos las acciones adecuadas para poder convertir la agricultura en una agricultura rentable, pero para los próximos 20 años. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya permitido esta mañana conocer el lanzamiento de esta marca de café.
Café de El Salvador, donde se le está dando el tributo especial al tema del bicentenario. Así que muchísimas gracias por este obsequio. No, muchas gracias. También. Muchas gracias, Neto, por la invitación y muy contentos. Creemos que el Plan Maestro nos va a llevar a una independencia alimentaria. Así que en el contexto del bicentenario nos sentimos muy agradecidos por tu invitación y por los pasos que estamos dando como gobierno. Interesante, gracias, ministro. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.